y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Recordar que versículos atrás el apóstol Juan es bien claro, nos dice o eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, entonces debes de amar, debes de estar amando a tu prójimo. Y después veíamos ese contexto tan grandioso que nosotros como personas, como creación, somos personas imperfectas, con muchos errores, que podemos amar, pero no a la altura con la cual Dios nos amó. Que como seres mortales, comunes, amamos a los que nos hacen bien, amamos a nuestros familiares, amamos a lo mejor a una novia, a una esposa, pero cuando estamos hablando de amor, en esta carta de Juan, estamos hablando de ese amor que va más del amor filos o del amor eros. Estamos hablando de ese amor ágape, el amor con el cual Dios nos amó y que nosotros lo conocimos cuando aprendimos acerca de un hombre que fue a entregar su vida en aquella cruz. Y ahora que hemos aprendido ese amor, ahora que conocemos ese amor, somos llamados a practicar ese amor ágape, que solo podemos tenerlo por medio de Dios. No hay alguien, no hay manera de que nos pueda dar ese amor perfecto, que veríamos las cualidades en 1 Corintios. No hay nadie que pueda darnos ese verdadero amor, solamente Dios, a través de Cristo. Y entonces veíamos y tocábamos un punto bien importante en el versículo 8 de este capítulo 4, que nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todo aquel que no ama no es nacido de Dios, por ende no es un hijo de Dios. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, debemos de amar, porque el amor de Dios ahora está en nuestras vidas. Y veíamos ese bello amor. Por eso es que nos dice este versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ese amor que se manifestó en Cristo, ese amor que ahora está en mi vida y que es parte del fruto del Espíritu Santo en mi vida. Ese amor que se manifestó en aquella cruz y que cambió mi vida y que cambió mi identidad y que cambió mi forma de pensar y de ser y de actuar. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Qué bello versículo estudiábamos el miércoles pasado. Practiquemos el amor, estemos conscientes que cuando tú y yo practicamos ese amor. ¿Y cómo podemos practicar ese amor? Jesucristo en alguna ocasión le dijo a los fariseos, cuando le preguntaron ¿cuál es el gran mandamiento dentro de la ley? Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo lo que eres. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate cómo en ambas, amor, amor, amor. Por eso tú y yo amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo y sabemos que Dios está en nosotros porque estamos cumpliendo su palabra. Y también tocábamos esta última frase: permanece en Dios y Dios en él. Dios está en nosotros. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Y ahora, y tú y yo estamos en Dios, ¿cómo? A través de Cristo, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre, según Romanos capítulo 8. Pero ¿qué está haciendo? No está descansando, está intercediendo por nosotros ante el Padre. Por eso es un versículo muy bonito que nos enseña mucho y que debemos de recordarlo y practicar y animarnos a vivir una vida como Dios nos ha mandado. Y dice el versículo 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjate cómo empieza el apóstol Juan este versículo 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, porque como yo te lo mencionaba hace rato, somos personas imperfectas, pero en medio de esa imperfección
podemos amar, podemos tener emociones, es parte de nuestras vidas, pero no podemos amar como a la altura de Dios, no podemos amar con ese amor perfecto, porque primero necesitamos a Cristo. Si somos imperfectos, yo puedo hacer cosas, pero cosas imperfectas. Yo puedo amar, pero de una manera imperfecta. Pero cuando viene Cristo a mi vida, Él me capacita, Él me da esa oportunidad, Él me da esas fuerzas para amar como Él nos ha amado. Y esto es bien importante recordar, que cuando conocemos el amor de Dios somos capacitados, no solamente para entender el amor de Dios, sino también para practicarlo. Un amor sin condiciones, un amor sin codicia, un amor sin obligación. Que probablemente en nuestra naturaleza amamos, estamos con alguien, a lo mejor por condiciones, por codicia, por obligación, pero tú y yo somos retados a amar sin condiciones, sin codicia, sin obligaciones, no esperando nada a cambio, sufriéndolo todo, como nos dice 1 Corintios. Pero solo podemos amar con ese amor perfecto, verdadero, a través de Cristo. Eso es bien importante. Por eso es que el amor se ha perfeccionado en nosotros, porque ya no solamente amamos con nuestra vieja naturaleza o amamos con nuestra imperfección, sino aprendemos a amar con el amor con el cual Cristo nos ha amado. Después nos dice esta segunda parte de este versículo 17: para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Toda la humanidad va a ser juzgada algún día por Dios. No va a haber nadie que se escape, nadie que se salve del juicio que Dios va a levantar a toda la humanidad, a todas las personas de diferentes regiones, de diferentes naciones, del norte, del sur, del este, del oeste. Todas vamos a ser juzgadas por Dios en su tiempo. Los hijos de Dios van a ser juzgados por sus galardones o para galardones, por sus obras, que es el tribunal de Cristo que veíamos en Apocalipsis cuando estudiamos Apocalipsis. En el tribunal de Cristo, los creyentes, los hijos de Dios, tú y yo vamos a dar cuentas, no para salvación, sino para recompensa de nuestros galardones. Conforme a nuestras obras vamos a ser recompensados. Y después vemos que va a haber un juicio para condenación, ese juicio del gran trono blanco, donde todas las personas que murieron sin Cristo, en el cual todas las personas que se rehusaron a creer en Cristo, a guardar el testimonio de Cristo y de la palabra, van a ser condenados por toda la eternidad en el lago de fuego. Y el apóstol Juan lo sabía, lo entendía, y por eso es que nos dice maravillosos versos, para que tengamos confianza en el día del juicio, para que cuando llegue ese momento en el que Dios nos juzgue, tú y yo podamos descansar en su amor. Tú y yo podamos estar tranquilos, que la salvación ya la tenemos. Tú y yo podemos estar tranquilos, que aunque somos imperfectos y con muchos errores, y aunque probablemente fallamos cientos de veces en esta tierra, aunque caímos y caímos otra vez, estamos en el amor de Dios. Y en ella tú y yo encontramos esperanza, paz, tranquilidad. Aunque hemos fallado, el amor de Dios está en nuestras vidas. Y el apóstol Juan nos dice en este versículo, para que tengamos confianza en el día del juicio. Esto es muy importante recordar, porque ¿cuántos de nosotros no hemos fallado en alguna ocasión? ¿Cuántos de nosotros no hemos pecado en alguna ocasión? Y muchas veces las personas nos señalan, nos critican, y muchos hacen una analogía de una herida y dicen, y las personas sobre esos errores están pique y pique a la herida, lastimándonos una y otra vez. Pero nosotros como creyentes
lo reconocemos que somos imperfectos, reconocemos que necesitamos de Cristo todos los días, reconozco que he fallado muchas veces, pero mi esperanza, mi confianza está en el amor de Dios, está en Dios. Cuando llegue ese momento de darle cuentas a Dios, yo pueda estar tranquilo, con confianza, porque estoy descansando en el amor de Dios. Estemos tranquilos porque sabemos que Dios nos ha amado y ahora nosotros lo amamos y Él está en nosotros. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra tranquilidad, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Sabemos con seguridad dónde está nuestra identidad, sabemos con seguridad que somos salvos, estamos tranquilos porque sabemos a dónde vamos a ir cuando Dios nos llame a su presencia. Y si tú no sabes a dónde vas a ir cuando Dios te llame a tu presencia, cuando Dios te llame a su presencia, tienes que analizar tu vida, replantearte si realmente eres hijo de Dios. Pero todos los que somos hijos de Dios, todos los que hemos aceptado a Cristo, sabemos a dónde vamos a ir cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Cuando estemos a punto de morir, sabemos a dónde vamos a ir. Por eso yo te lo he recalcado muchas veces en estos estudios de los días miércoles. Nosotros como cristianos no debemos de tener miedo a la muerte. No debemos de dudar, porque el amor de Dios nos perfecciona a saber a dónde vamos a ir. Y termina el apóstol Juan con estos versos, este versículo 17, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y esta es una exhortación y esta es una reflexión para nuestras vidas, porque ¿cómo es Dios? De todo lo que tú has estudiado de la palabra de Dios y lo que has aprendido los días martes, los días miércoles, los domingos, ¿cómo puedes describir a Dios? ¿Cómo puedes describir al Padre? ¿Cómo puedes describir a Cristo? ¿Cómo se nos describe en la Biblia? Como un Dios amoroso, como un Padre de misericordia, como un Padre santo en toda su expresión. Pues así como nos dice este versículo, pues como Él es, conforme al contexto de este versículo, amoroso, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Pues así como tú puedes describir a Dios santo, amoroso, justo, el apóstol Juan nos llama a vivir como es Él. Y esto es algo impresionante que nos reta. Por eso termina este versículo, pues como Él es, así somos nosotros. ¿En dónde? En este mundo, en esta sociedad en la cual tú y yo estamos. Aunque el mundo te diga hay que hacer todo lo contrario a lo que Dios le agrada, nosotros debemos de permanecer en lo que a Dios le agrada. Porque Dios es santo, tú y yo debemos de ser santos en medio de esta sociedad que no tiene nada de santidad, que está apartada y que por sus propias acciones y por sus propias palabras se está condenando. El apóstol Juan nos hace recordar, así como es Dios, así tú y yo debemos de vivir, así tú y yo debemos de ser en este mundo, en esta sociedad, para marcar una diferencia. Y eso empieza amando, con ese amor con el cual Dios nos ha amado, con el cual Dios nos ha capacitado para poder amar en medio de toda la adversidad, y que es un reto para el creyente, pero que debemos de estar practicándolo en todos los sentidos de nuestras vidas. Amar en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, a nosotros mismos. Debemos de practicar este amor. Versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una vez más, este versículo 18 es un refuerzo del versículo 17.
En el amor que ahora tenemos de parte de Dios no hay temor. ¿Temor a qué? ¿Miedo a qué? No hay temor cuando seamos juzgados por Dios, porque sabemos que nosotros estamos en Dios y que Dios está en nuestras vidas. Sabemos que somos salvos, sabemos que tenemos la identidad de Cristo, sabemos que fuimos perdonados en Cristo por nuestras debilidades y nuestras imperfecciones. Y ese es el efecto que causa en nosotros el amor perfecto de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de que somos salvos? ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de que Cristo pagó el precio de nuestra redención? Si tú lo crees, entonces vive como Cristo nos ha enseñado, como Cristo nos ha mandado a amar. Esto es importante porque el perfecto amor de Dios vence todo nuestro miedo, todo nuestro temor. Porque tú y yo veremos cara a cara a Dios en algún momento y lo veremos con amor, con gozo, sabiendo lo grande y hermoso que Él es y el sacrificio que Él hizo para amarnos y para que tú y yo lo amemos. Por eso es que el apóstol Juan refuerza con estas otras palabras en este versículo 18. En el amor ya no hay temor. Todo aquel que no tiene la identidad de Cristo vive en temor porque no sabe a dónde va a ir, no sabe qué hay más allá de la muerte, no puede estar tranquilo. A lo mejor todo el tiempo en esta vida puede estar satisfecha, se puede sentir plena, pero al momento de entregar cuentas, al momento de partir de esta tierra, entonces va a venir su aflicción. Entonces se va a agobiar porque va a reaccionar y va a decir: ¿a dónde voy a ir después de la muerte? ¿Qué me espera después de la muerte? Pero en nuestras vidas ya no es así. En nuestras vidas como creyentes deberíamos desear con todo nuestro corazón ya estar con Dios. Ese es el perfecto amor de Dios en nuestras vidas, el que nos hace estar tranquilos en medio de lo que pueda venir a nuestras vidas. Versículo 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Recordemos cada día, cada instante, cada segundo de nuestras vidas, seamos agradecidos con Dios por el resto de nuestras vidas. Porque si tú y yo amamos a Dios, porque si tú y yo ahora tenemos la identidad de Cristo, porque si tú y yo ahora somos nueva criatura, porque si tú y yo ahora tenemos la eternidad asegurada, es gracias a Dios y no es a nadie más, sino solamente a Dios. Este versículo es hermoso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nada bueno puede salir de nosotros. Sin embargo, Dios decidió amarnos. Y cuando Él nos enseñó, nos mostró su amor, nosotros le amamos a Él. Esto es el verdadero amor. No el amor que el mundo y la sociedad y los libros dicen que es. El verdadero amor lo encontramos en la palabra de Dios y vemos que se expresó cuando el Padre envió al Hijo a morir por nuestro rescate. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjate qué hermosa reflexión nos pone el apóstol Juan. Si somos de Dios, ahora debemos andar bajo su voluntad. Hemos visto en todo este capítulo 4 que somos llamados a amar a Dios, a amar a nuestro prójimo y que debemos de practicarlo, porque si amamos a Dios estamos en su voluntad y parte de su voluntad nos dice que amemos a nuestro prójimo y lo debemos de hacer. Porque todo aquel que dice amar a Dios y no refleja el amor de Dios y no se esfuerza por amar a su hermano, se está engañando a sí mismo. Realmente está alejado de Dios. Y esa es algo que
me pone a reflexionar, porque es algo que se está viviendo en la sociedad. Hay muchas personas que dicen conocer a Dios, que dicen tener una comunión con Dios, que dicen ser cristianos, que dicen venir a la iglesia, que dicen orar, que dicen leer su Biblia, que dicen ayunar, y de labios dicen amar a Dios, pero con sus acciones demuestran todo lo contrario. Con sus acciones no se ve el amor que Dios nos ha dado para amar a nuestro prójimo. Y estas personas que dicen tener una comunión con Dios se están engañando a sí mismas, se están mintiendo a sí mismas. Porque así como tú y yo decimos amar a Dios, hay que demostrarlo con hechos. Y parte de esos hechos va a ser procurar el bien de nuestros hermanos en Cristo. Acuérdate que cuando se nos dice hermanos, no se nos está hablando de familiares de sangre, sino se nos está hablando de nuestros hermanos en Cristo. Debemos de aprender a amarnos. Muchos se burlan, se ríen cuando yo les digo, como iglesia somos una familia. Y es porque no pueden entender ese amor con el cual Dios nos llama a amar ahora. Incluso me atrevo a decir que la familia en Cristo, que la familia y los miembros que vienen aquí en la iglesia, para mí son más importantes que mi propia familia. Gracias a Dios que toda mi familia es cristiana y forma parte del amor que yo siento por la iglesia. Pero debe de quedarnos claro que la familia espiritual, la familia de la iglesia es a la cual Dios nos ha llamado a cuidarla, amarles con todo nuestro corazón. Y así como los fariseos decían amar a Dios, Jesucristo les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera muestran estar vivos, pero por dentro están muertos. Muchas veces nosotros nos engañamos, decimos amar a Dios, decimos venir a la iglesia y empeñarnos por buscar a Dios, pero el apóstol Juan es bien claro en este versículo: amemos a nuestros hermanos. Y entonces así estamos demostrando que amamos a Dios, porque nos dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, esto es algo importante que está correlacionado con nuestra fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos en un Dios al cual no hemos visto. Nosotros creemos en un Cristo crucificado en aquella cruz, muriendo por nosotros, al cual no vimos crucificado, al cual no vimos su sangre siendo derramada. Creemos en Cristo que resucitó al tercer día de entre los muertos. Nosotros no hemos visto su sepultura, no vimos cómo fue sepultado. Creemos en un Cristo que resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Nosotros no vimos su ascensión, pero creemos que Cristo es real, creemos que Dios es real. Y nos pone un ejemplo bien claro. Si tú dices amar a Dios, pero no amas a alguien que puedes ver, no amas a alguien que ve sus manos, sus pies, que puedes ver cuando está en necesidad, cuando no está en necesidad, que lo puedes ver físicamente y no lo amas, ¿cómo puedes amar a alguien al que no has visto? Por eso el amor y la fe están correlacionados. Por eso tú y yo como creyentes somos llamados a llevar una vida no de palabras, sino de acciones, de hechos, frutos que demuestren nuestro amor a Dios. Por eso nunca me voy a cansar, y aunque te sea repetitivo y aunque te enojes conmigo, tú y yo somos llamados a vivir una vida en acción, reflejando el amor de Cristo a través de las obras, a través de los frutos, no solamente de palabras. Esto es muy importante en nuestras vidas. Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él.
¿De quién? De parte de Dios, de parte de Cristo. Y es lo que tú y yo debemos de estar cumpliendo con prioridad. En vez de fijarnos en otras cosas, en vez de fijarnos en otras costumbres que se practicaban en el Antiguo Testamento, que si comemos esto, que si no comemos esto, que si me he visto de esta manera o no me he visto de esta manera. Debemos de estar concentrados en lo que se nos llama en la palabra de Dios. Y aquí se nos dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, o sea, tú y yo, ahora que somos hijos de Dios, ame también a su hermano. A eso tú y yo somos llamados. Pero si mi prioridad está en el trabajo, pero si mi prioridad está en la escuela, pero si mi prioridad está en otro lado, ¿cómo voy a poder amar a mis hermanos? Para poder amar a mis hermanos necesito saber dónde están. Necesito pasar tiempo con ellos. Necesito darle prioridad a ellos. Esto es algo bien importante, porque esto engloba muchas cosas en nuestras vidas. Yo le agradezco a Dios y animo a los hermanos que hoy están aquí. Agradezco a Dios y animo a los hermanos que se conectaron en línea. Qué bueno que pueden estar, porque están demostrando el amor a Dios, porque están demostrando el amor a su prójimo. Pero todos aquellos que ni siquiera se les ha venido a la cabeza que hoy hay servicio los días miércoles, que a lo mejor se saturaron de actividades y no les dio tiempo venir a la iglesia y mucho menos conectarse en línea, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su prioridad? Y nosotros tenemos este mandamiento, que es una acción que Dios nos ha dado por medio de Cristo para cumplirlo. No es si quieres, no es si puedes. No, es un mandamiento, es una obligación para el creyente. Es algo que tienes que hacer porque sí, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tú y yo debemos de ser conscientes de eso, procurar el bienestar de nuestra iglesia, de nuestra familia, y así estamos reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. Y mucho mejor, así yo estoy reflejando no solamente con palabras, sino con hechos, que yo amo a Dios. Si tú amas a Dios, ponte las pilas y empieza a reflejar con tus acciones. Y empieza a reflejar con tus acciones el amor a Dios a través de tu familia, a través de tus amigos, a través de la iglesia, a través de tu trabajo. Pero que tu prioridad sobre todas las cosas sea el amor a Dios y después el amor a tu prójimo. Eso es algo que hemos estado viendo en esta noche y en los transcursos de los miércoles. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar por esta palabra, que sea de bendición para nuestras vidas. Y el próximo miércoles iniciamos el capítulo 5. Algo que también debemos de estar recordando siempre. Vamos a orar en esta noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta oportunidad que tú nos permites de estar aquí en tu casa, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que puede estar aquí de manera presencial y que está de manera virtual, Padre. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir amando con ese amor en el cual tú nos has amado y el cual nos has dado para amar a nuestra iglesia, para amar a nuestra familia, para amar, Señor, a todas las personas. Ayúdanos a practicarlo, Señor. Ayúdanos a darle prioridad a amarte y a demostrarlo con nuestras acciones, y amar también a los miembros de nuestra iglesia, Señor. Yo te doy gracias porque yo sé que todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, todos hemos fallado, pero descansamos. Confiamos en ese amor glorioso, en ese amor perfecto en el cual ahora estamos. Sabemos, Señor, que tú nos amas y que tú no nos dejarás, y ese amor que has puesto en nuestras vidas estará con nosotros, y ese amor nos conecta contigo y tú estás en nosotros. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por dejarnos a tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque Cristo está sentado a la diestra intercediendo por nosotros, Señor. Gracias porque demostraste, Señor, ese amor, nos enseñaste ese amor, y ahora, Padre, nos das la capacidad por medio de Cristo y del Espíritu Santo y de tu palabra de amar
como tú nos has amado. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Enséñanos y motívanos a amar y a reflejar tu amor en nuestras vidas, no solamente con palabras, sino con hechos, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta noche. Puedes tomar tu lugar. Le voy a dar el tiempo a nuestro hermano.